Vamos a encontrar el potencial debido a una distribución lineal de carga infinita. Tomemos como ejemplo la figura y tenemos una densidad de 400 pico coulombs por metro. Está distribuida a lo largo del eje Z y también se cuenta con una superficie de referencia donde el potencial es 0. Esta superficie pasa por el punto 12,50. Nos piden hallar el potencial en otro punto que es menos 3,42. Bueno, vamos a analizar paso por paso. Lo primero es observar que como la línea está en Z, la línea de carga está en Z, eso quiere decir que Z es una variable libre. Z es una variable libre, toma todos los valores en Z. Vamos ahora a mirar la misma situación, pero con respecto, vista desde arriba con respecto a Z. Vamos a tomar la superficie equipotencial, de potencial 0 y vamos a dibujar la línea en la cual nos piden el valor. Esto lo estoy haciendo un poquito a mano alzada, más cualitativo, pero que nos sirva para entender la situación. Entonces, visto desde arriba, el eje Z sale hacia ustedes y tenemos entonces acá el eje X y este sería el eje Y. Recuerden que el eje Z no lo estamos viendo. Tenemos entonces, por un lado, esta distancia a un punto que es 12,50. Así, de manera muy a mano alzada, pues voy a decir que este punto es 12 en X, 5 en Y, 0 en Z. Y esta distancia la voy a llamar la distancia R sub B. Por otro lado tenemos una distancia que es donde debemos hallar el potencial, que es menos 3 en X, 4 en Y y 2 en Z, pero la Z no me interesa porque no la puedo graficar. Entonces sería este punto y esta distancia la voy a llamar R sub A. Obviamente aquí es donde necesitamos calcular el potencial debido a la línea que sale hacia ustedes. Bien, vamos a recordar el campo eléctrico debido a una línea infinita. Entonces, el campo eléctrico para una línea infinita tenía la expresión densidad de carga lineal sobre 2pi epsilon 0 y era muy importante esta distancia. Esta distancia que la vamos a llamar ρ. O R en este caso para ser coherentes con las letras que ya hemos comenzado a utilizar. No importa, es un radio, es una distancia radial desde la línea hasta el punto donde queremos medir el potencial. Bien, entonces, por un lado, tenemos un potencial que vale 0, debido en este punto, se está tomando esa distribución. Entonces, por un lado, tenemos que calcular estas distancias. Tenemos la distancia R sub B, es la distancia desde esa superficie cilíndrica, como pueden observar acá en la figura, en la primera figura, hasta la línea. Esa distancia es la distancia radial yo voy a escribir distancia radial del punto 12,50 a un punto sobre la línea, que este punto, la Z no nos interesa, la X y la Y serían, como se puede observar en la figura,
0 en X, 0 en Y y pues 0 en Z, ¿cierto? Entonces es la distancia R sub B. Esta distancia R sub B, si la calculamos por medio del teorema de Pitágoras, pues tendríamos 12 menos 0 al cuadrado, o sea 12 al cuadrado, más 5 menos 0 al cuadrado, o sea 5, y Z no importa, no es relevante, dado que es la misma. Siempre va a ser la misma, ya que Z es libre. Esto nos daría raíz de 169, es decir, 13 metros. Por otro lado, R sub A, la distancia radial desde ¿desde cuál punto? Desde el punto donde no conocemos el potencial, que es el punto menos 342, es decir, este punto, de coordenadas menos 3, 4, 2. Hasta el punto de la línea, que sería X, Y y Z. ¿Cuánto? ¿Cuál sería ese punto sobre la línea? Pues sería el punto 0, 0, y la Z debe ser la misma para pegarle en forma radial a la línea, 0, 0, 2. Igual este parámetro es libre en la línea. Por tanto, la distancia de R sub A sería, por teorema de Pitágoras, sería menos 3 menos 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, 9 más 16, que nos da raíz de 25, que sería 5 metros. Bien, ya hemos recordado algunas cosas. Ahora la gran pregunta es el potencial. ¿Cómo calcular el potencial? Sabemos a partir del campo, porque lo que conocemos es que el campo, su magnitud, bueno, creo que en la diapositiva anterior quedó faltando una distancia, un vector que era el que le da el carácter de vector al campo acá, que era un vector radial, ¿cierto? Bien, ahora hablemos de la magnitud de ese campo. Entonces ese campo sería la densidad lineal de carga sobre 2pi por la permitividad del vacío por esa distancia r. ¿Cómo hallar el campo? Pues lo que podemos encontrar es el potencial o la diferencia de potencial entre dos puntos. Recordemos que esa diferencia de potencial es, por definición, es potencial en A menos el potencial en B, y se define como el trabajo por unidad de carga. Entonces ya no es Q por E, sino E por un diferencial de línea desde una posición inicial hasta una posición final. Por un lado tenemos esto, también tenemos que el dl sería una distancia radial, entonces es un diferencial de radio, y de esa manera entonces vamos a calcular la diferencia de potencial, que sería B sub A menos B sub B, como la integral de este campo conocido, que es ρ sub L sobre 2pi epsilon 0 R, y el dl, que es dr, ¿cierto? He omitido hacer el análisis del producto punto, dado que este vector diferencial de longitud es radial y el campo también. Los límites de la integral desde un radio R sub B hasta R sub A.
Con esto obtenemos entonces B sub A menos B sub B es igual a menos, sacamos las constantes, y la integral de dr sobre r nos daría logaritmo natural de r evaluado entre r sub b y r sub a, pues entonces tenemos logaritmo natural de r sub a menos logaritmo natural de r sub b. Es una integral directa, la integral de r sobre r. Por propiedad del logaritmo, entonces tenemos es menos rho sub L sobre 2pi epsilon 0 R. Aquí he cometido un error, me sobra una R. Y por propiedad del logaritmo tenemos logaritmo natural del cociente, que sería R sub A sobre R sub B. Si reemplazamos con los valores dados de nuestros datos, con una densidad lineal de 400 picocoulomb por metro, y tomando el radio inicial de B o el de la superficie de referencia de potencial 0 como 13 y el radio en A, o sea la distancia entre la carga y el punto donde queremos medir el potencial de 5 metros, pues si reemplazamos todo esto, lo que obtenemos es que la diferencia de potencial es igual a 6,88 voltios. Ahora, se sabe que el potencial en el punto B es 0. Por tanto, el potencial en el punto A, al despejar, tenemos también 6,88 voltios.